Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like a este video y que activen la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero pedir que si esta lectura del día de hoy no resuena contigo, pues que la dejes pasar, no hay ningún problema. Llegará a tus oídos en el momento en que tú lo requieras, que tú lo necesites. También quiero darle gracias a esas personas que escriben mensajes en el canal. Muchísimas gracias, les envío todo mi cariño y miles de bendiciones. Bueno, vamos a comenzar la lectura con las personas que en este momento tienen una pareja, una relación. Quiero que pienses en esa persona especial, mi querido amigo o amiga de Piscis, mis pececitos o pececitas. Piensa en esa persona o en esa situación que te está quebrando la cabeza, algo que tú quieres saber, algo que te han dicho y que quieres confirmar. No necesariamente tiene que ser algo malo, también puede ser algo bueno, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué les dice a mis queridos amigos o amigas de Piscis que en este momento se encuentran en una relación. Bueno. Estás bastante deprimido, deprimida por unas discusiones que han habido en la pareja. Tienen bastantes problemas, están bastante confundidos los dos, no saben si seguir, si no seguir, si realmente hicieron bien con comenzar esta relación con esta persona. Tenía muchos planes iniciando y todos esos planes se han venido al traste. Inicialmente todo súper bien, todo muy bien, todo muy bonito, pero algo sucedió y todo se vino abajo. La verdad es que la situación de ustedes en este momento no es nada fácil. Están definitivamente los dos, están bastante desilusionados y bastante deprimidos. No sé cuál haya sido la situación que se presentó entre ustedes, si hubo alguna desaveniencia por infidelidad. Aquí las cartas en este momento no me lo marcan, pero podemos preguntar. Copas y oros es sí, espadas y bastos es no. Preguntemos si es por una infidelidad. Sí, definitivamente sí. Esa ha sido la situación que se ha presentado entre ustedes. Y es una situación bastante difícil de saltar. No necesariamente se rompen las relaciones por este tipo de situaciones. Hay parejas que las logran salvar, pero no todo el tiempo. La verdad es un porcentaje bastante pequeño que sale adelante después de una traición. En este tiempo, anteriormente sí, las mujeres y los hombres aguantaban lo que fuera, especialmente las mujeres, pero ahora ya la situación es muy diferente. Vamos a ver qué les dicen a mis queridos amigos y amigas de Piscis. ¿Qué me les aconsejan en esta situación? Dice, tu inspiración lleva al más allá. Mira, tú has rogado o has pedido una señal al destino de qué hacer con esta situación. Y yo te digo que hay una persona que ya no está con nosotros y que está bastante preocupada por la situación que tú estás viviendo. Esa persona se te va a revelar en sueños o la vas a ver en sueños o alguien te va a contar de algún sueño, alguna cosa, y esto te va a ayudar a tomar una decisión. Esta carta es como complemento de la otra. Dice, acepta una guía en la crisis. Esta persona que ya no está contigo va a hablar, puede ser en medio de un sueño, pero también puede ser a través de otra persona que te diga lo que realmente debes hacer en este momento. Si quieres que el angelito te diga exactamente qué hacer en este momento, si no tienes a nadie, vamos a ver. De todos modos, esta persona que ya no está contigo y que te ha amado tanto, mira que volvió a salir otra vez. ¿Qué hacer? Tu inspiración lleva al más allá. Definitivamente esta persona se te va a revelar de alguna otra manera y te va a ayudar a salir de esta situación tan penosa en la que te encuentras ahorita. Vamos para adelante,
Mi querido amiga o amigo de Piscis, te mando un abrazo gigante y vamos para adelante. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos de Piscis, amigas de Piscis, que se encuentran solteritos ahorita. Bueno, tú vienes, la verdad, de algo bastante serio, un problema bastante serio del que estás queriendo salir en este momento, de una situación que la verdad en la cual te sentiste bastante solo o bastante sola, pero que ya estás saliendo de esto, de esta mala situación. La cuestión es que tú entregaste todo a esta relación en la que tú estabas y definitivamente te pagaron bastante, bastante mal. Fue una persona que te influyó a ti en todos los sentidos muy negativamente. Te llevó a hacer cosas que realmente no te llevaron a nada, pero yo te digo que al salir de esta persona, al terminar con esta persona, esa relación te hizo un favor, porque era una persona que te estaba estancando para la ejecución y para el éxito en unos proyectos que fue como que esta persona salió de tu vida y fue como que un tapón o un trancón salió de tu vida. Entonces vas a poder hacer realidad unos proyectos que tú tenías o que tienes en este momento. Era una persona que la verdad no te convenía para nada. Era una influencia bastante negativa para ti. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos. Salieron 3. Para esta situación dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira que no sé qué edad tú tengas, mi querido amigo o amiga de Piscis, pero que estás soltero o solterita, pero para ti el tiempo es como si no pasara. Tienes un alma joven, tienes un alma jovial, aunque sea un alma antigua, tienes un alma jovial que se sabe divertir de una manera sana y que se le augura bastante tiempo de salud y de buen estado físico, emocional. En sueños tendrás revelaciones. Mira que has estado muy mal por esta relación que te digo, esta persona que no te trajo nada bueno, pero vas a recibir en el sueño una noticia, una guía, lo que estabas esperando en sueños. Ten muy en cuenta los sueños, escribe en un papelito aquello que quieres saber y ponlo debajo de tu almohada y le pides a tus guías espirituales, no importa cómo se llamen, no importa cómo sean, que te lo revelen en los sueños. Y al otro día, pues pilas, ¿no? Muchas aguas. A los sueños, apenas te despiertes, lápiz y papel al lado de la cama y anotas lo que recuerdes, que ahí va a estar la clave. La razón alumbrará tu vida. Lo que te estaba diciendo. Mira que al salir de esta relación en la que tú estabas y que te dejó tan mal, fue un favor, fue definitivamente un favor. Aunque en el momento no lo veas de esta manera, pero fue haberte quitado un peso de encima, un trancón de encima. Vamos a ver qué dicen las cartas en este momento para la economía de mis queridos amigos y amigas de Piscis. Bueno, vamos a ver. Estás saliendo adelante. Vas a salir adelante de unas dificultades que se te han presentado y en la cual han habido personas que te han puesto una cantidad de trabas en unos proyectos. Mira que te daba, o sea, te da salir adelante de los problemas. La primera carta es de superación de problemas. Pero mira que hay personas que te están haciendo como un freno, te están poniendo una zancadilla. Si vas a pedir algún recurso, van a ir a hablar mal de ti, cosas así, más o menos. Esto te ha traído a una desesperación, a una depresión, una frustración, que te has llegado a preguntar, bueno, ¿será que yo sirvo para esto? Esto no es lo mío, los negocios no son lo mío, las inversiones no son lo mío, pero no. Yo te estoy diciendo que lo que pasa es que tú generas demasiados celos, demasiada envidia en las personas y tienes en el camino algo nuevo, algo diferente.
Se te va a presentar algo que tú no esperabas y que vas a poder salir de esto. Esta persona o personas que te digo que te ponen como las trabas, puede ser de Sagitario, Leo, Aries, ten cuidado con estas personas. No les creas todo lo que te dicen, todo lo que te informan. Si es acerca de negocios, de inversiones, mejor entérate por ti mismo o asesórate de un buen asesor financiero, económico, como se llame en tu país. Entonces, pilas con esas personas que te tienen tanta envidia y tantos celos de tu cuestión económica, porque eres una persona realmente trabajadora. Para ti los negocios es como pez en el agua y te va súper bien. Vamos a ver qué te dicen los angelitos para esta situación. Mira, te dicen en el estudio hallarás la clave. Lo que te estaba diciendo, investiga por ti mismo, no delegues tanto en los demás. Tú mismo date cuenta de lo que vas a hacer y en qué vas a poner tus recursos. Sé misericordioso con tu familia. Bueno, si tú eres una persona que realmente tiene tanta suerte, que ha tenido tanta suerte en la cuestión económica y que ves que hay personas en tu familia que realmente necesitan una manito, un empujoncito, hazlo. Es una buena siembra. A pesar de que de pronto en algún momento no te hayan ayudado, pero dales una buena lección. Vamos a ver, mis queridos amigos de Piscis que se encuentran en un trabajo en este momento, a ver qué me les dicen las cartas. Tengan bastante cuidado, mis queridos amigos de Piscis. Mire que en este momento estás bastante aburrido, desesperado en ese trabajo donde estás. Lo único que te ha dado es problemas, dificultades, y te cuento que los problemas y las dificultades van a seguir. Te va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo salir de esos problemas y esas dificultades. Mira bien en quién te apoyas, mira bien con quién hablas acerca de esta situación, porque no todo el mundo a tu alrededor es buen amigo o buena amiga, como lo dice. Ten mucho cuidado en qué te apoyas para solucionar ese problema de tu trabajo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles en esta situación. Dice, la serenidad es tu fortaleza. Si necesitas ayuda profesional para esta situación, si estás siendo acosado en el trabajo, si la carga es demasiado grande, busca la manera de serenarte, de buscar ayuda profesional o en alguna persona que te quiera, que te valore y sala adelante de esta situación. Vamos para adelante, mis queridos amigos de Piscis, que todo lo podemos superar, todo lo podemos superar, no hay nada que no se pueda superar. Bueno, les envío bendiciones, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.